Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Javier Fernando Calixto Fajardo. En esta oportunidad, mi grupo y yo les hablaremos sobre el país de Canadá, sobre la política social económica que hoy en día se está viviendo. Posteriormente, mis compañeros irán presentando por capítulos. En esta oportunidad iniciaremos con el capítulo 1, que son los aspectos generales de Canadá. Son aquel capítulo básico en el cual vamos a introducirnos en este capítulo para poder posteriormente seguir con los demás. Comencemos. En este capítulo iniciaremos con los límites, que son básicos en cualquier país. Demostraremos demográficamente dónde se encuentran ubicados. Por el norte tenemos al océano glaciar ártico. En este caso es la parte de aquí, toda la parte de aquí, que es el océano glaciar ártico. Está considerado como el más pequeño océano de entre todos los océanos que hay. Está dentro de, o engloba dentro de Europa, Asia y América. Por el este tenemos a San Pedro Miquelón, que es un pequeño archipiélago que está por aquí, que desde 1985 pertenece a la colectividad francesa. Pertenece a uno de los países franceses. Su capital es San Pedro. Y también tenemos al océano Atlántico. Está considerado el segundo océano más grande que existe. El océano Atlántico. Y engloba a Europa, América, África. Es muy extenso. También tenemos por el sur a Estados Unidos. Bueno, sin decir. Estados Unidos está considerado como una de las potencias más grandes que hay, siendo su capital Washington DC. Está considerado también una de los 4 países más extensos que hay, detrás de Rusia, Canadá, China. También está considerado como el tercer país más poblado, detrás de China y la India, ¿no? Y por el oeste tenemos Alaska y el océano Atlántico. Alaska es uno de los 50 países que pertenecen a Estados Unidos, y el océano Pacífico, sin hablar del océano más grande que existe y más rico, que nos cubre toda nuestra costa americana. Sistema de gobierno. El sistema de gobierno, siendo un punto muy esencial e importante, tenemos que Canadá es una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Una monarquía constitucional quiere decir que la monarca ostenta el poder ejecutivo, estando a cargo del poder legislativo por los parlamentarios, elegidos por el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una separación de poderes. Un estado federal quiere decir que hay una porción de tierra en el cual rigen por sus propias leyes sus habitantes. Ellos crean sus propias leyes y la interpretan a su modo. Y una democracia parlamentaria quiere decir que el gobierno, que la elección del gobierno, o sea, del poder ejecutivo, emana del poder legislativo. Esto lo explicaremos en un momento. El poder legislativo consta de 2 cámaras: la Cámara Alta de Senados y la Cámara Baja de los Comunes. La Cámara Alta de los Senados consta de 105 senadores y los comunes de 338. La Cámara Alta es elegida por el gobernador general, que a su vez está refrendado por el primer ministro. En cambio, la Cámara Baja o Comunes, siendo ella la más importante, elegida netamente por el pueblo,
consta de 338, como ya lo mencioné, pero además que su bancada, la que obtenga mayores votos, el representante de ella sale como elegido como primer ministro, premier, que a su vez elige a sus ministros, siendo ellos los encabezados para poder legislar de acuerdo a la Constitución. Seguimos con lo que es las principales autoridades. Las principales autoridades tenemos entre ellas a la reina Isabel II, muy conocida. Es esta persona de acá. Actualmente tiene 94 años. Nació un 21 de abril de 1926 en Londres. El actual monarca de la corona. Es jefa del gobierno canadiense. Podemos decir que su nombre real es Elizabeth Alexandra Madison Windsor. También es soberana de 16 países, que actualmente ella sigue liderando. Seguimos con la gobernadora general, Julie Payette. Julie Payette es una astróloga, ingeniera astróloga, que nació en Montreal, Quebec, siendo un estado Quebec de Canadá, el 20 de octubre de 1963, asumiendo el cargo desde el 2 de octubre de 2017, sustituyendo a David Johnson. Es como lo dije, es una ingeniera canadiense, muy reconocida, muy importante en ese país. También tenemos al primer ministro, Justin Pierre James Trudeau, que nació en Ottawa, Ontario, el 25 de diciembre de 1971. Actualmente tiene 48 años. Es líder del Partido Liberal. Estudió en la Universidad de Columbia Británica, la especialidad de Economía. Es político y profesor a la vez. Juramentó su cargo en las elecciones del 4 de noviembre de 2015. Ya se está acabando su gobierno. Son 5 años nada más. También tenemos a la población económica activa. La población económica activa, sabemos que son son aquellas personas que aportan netamente a lo que es al Estado. Integrando el mercado de trabajo, son las personas que trabajan, personas de 15 años en este caso de Canadá, que trabajan o se encuentran buscando trabajo, siendo, según el censo 2020, 20.712.681 personas que se encuentran dentro de la PEA de Canadá, en comparación a sus 37.500.000 personas, sus habitantes, según el censo 2019. Aproximadamente la PEA representa un 55% de ella. Tenemos también a lo que es a la tasa de empleo y desempleo. La tasa de empleo y desempleo, en este cuadro podemos demostrar que desde el mes de marzo de 2020 empezaron la alza del desempleo en hombres y en mujeres, siendo esto su pico más alto en mayo con 13.7% del desempleo. Inicialmente tenían un 5.5, 5.6, pero llegó hasta 13.7, gracias a la pandemia que teníamos del COVID, ¿no?
llegando hasta octubre de 2020 a un 8.9%, relativamente disminuyendo por todos los métodos que se han dado para poder bajar la oleada de desempleo, ¿no? Activando más, invirtiendo más dinero y todo tipo de reactivación que había en ese país. Tenemos también la religión, siendo una de las más importantes también, la religión. 7 de cada 10 canadienses aseguran ser cristianismo. Podemos decir que existen muchas creencias religiosas en ese país. El catolicismo y el protestante son los más importantes. El catolicismo con un 45% y los protestantes con un 30%. O sea, son de toda la población canadiense, teniendo también como algunas alternativas el islamismo, cristianismo, ortodoxo, judaísmo, hinduismo, que todas estas representan aproximadamente un 30%. Tenemos el idioma, que son los idiomas oficiales, el inglés y el francés. Muchas veces cuando uno va a viajar a ese país, como les mencioné, es un país que se rigen por estados, cada estado tiene sus leyes, y muchas veces eh, te vas a un estado y hablan inglés, y si te vas en otro estado hablan totalmente francés. Así que uno tiene que ser totalmente bilingüe para ir a este país, porque hablan estos dos idiomas. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Delgadillo. En este caso vamos a hablar de la economía, de la situación económica de Canadá. ¿Ya? La economía de Canadá es rica, con una industria de alta tecnología y una economía con un PBI superior al billón de dólares. El país de Canadá maneja un sistema económico de mercado igual que los Estados Unidos y su patrón de producción y construcción. Podemos decir que Canadá tiene una economía sólida, ya que cuenta con un mayor recurso natural y a la vez una mano de obra capacitada y un capital moderno. El PBI y el PIB per cápita 2020. En el año 2020 el Producto Interno Bruto Canadá creció con un 10% respecto al trimestre anterior. Es decir, que la tasa de 215 décimas mayor que la del segundo trimestre de 2020, ¿no? Podemos decir que la cifra del PBI en el 2020 fue de 326.130 billones de euros, ¿no? Vamos a decir por fecha, ¿no? Por trimestres, ¿no? En el primer trimestre se manejó lo que es el menos 2.1%. En el segundo trimestre se manejó lo que es el menos 11.5% y en el tercer trimestre se manejó lo que es el 10%. Lo que es el PBI per cápita en el 2020 se tiene lo que es la misma cifra, ¿no? Canadá se encuentra posicionada en un buen lugar en cuanto al nivel de vida de sus habitantes, ocupando el puesto 15 en el ranking entre los 50 países. En el PBI y el PBI per cápita 2019. El Producto Interno Bruto en el 2019 creció un 1.7% respecto al 2018. Podemos decir que el PBI cápita de Canadá en el 2019 fue de 41.923 euros. ¿No? Canadá se encuentra posicionado en un buen lugar a nivel de vida en sus habitantes, ocupando el puesto 18 del ranking entre 196 países. ¿No? Los trimestres, el primer trimestre en el 2019 es de 0.3%, en el segundo trimestre es de 0.8%, en el tercer trimestre es del 0.3% y en el cuarto trimestre es del 0.1%. Ya, ahora vamos a hablar del PBI y PBI per cápita 2018. En el 2018 el PBI creció un 2% respecto a lo que es al año 2017. Vamos a mencionar los cuadros por trimestres.
El primer trimestre tuvo el 0.5%, en el segundo trimestre obtuvo el 0.4% y en el tercer trimestre obtuvo el 0.6% y en el cuarto trimestre obtuvo el 0.2%. El índice del desarrollo humano. El índice de desarrollo humano en Canadá, lo que es en el cuadro que mostramos hasta el 2017, fue de 0.926 puntos. El índice de calidad ocupa un buen lugar, ¿no? Ya que se encuentra en el puesto 12, ¿no? En el ranking que hace cada año lo que es Naciones Unidas. El índice de desarrollo humano tiene 3 variables: vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida, y digna. El nivel de vida de Canadá, ¿no?, de sus habitantes se encuentra en la mejor calidad. Mostraremos el cuadro que indica a continuación del 2014. 2014, 0.918, en el 2015 0.920, en el 2016 0.922 y en el 2017 0.926. Gracias. Medidas frente a la pandemia por COVID-19. El estímulo económico brindado por el país de Canadá se ofreció a partir del mes de septiembre, de tal manera que este beneficio se brindó a empleados y trabajadores autónomos que se vieron afectados a raíz de la pandemia, que se quedaron sin trabajo. A las personas que calificaban para este beneficio se les dio 2.000 euros por un periodo de 4 semanas. Programas de seguro de empleo. El gobierno canadiense realizó temporales programas para ofrecer un mayor apoyo a los canadienses que buscan trabajo. A partir del 27 de septiembre, las personas que recibirán el apoyo elegibles para este beneficio se beneficiarán, ¿no? Eso incluye los que no han renunciado voluntariamente, los que no pueden trabajar temporalmente mientras que cuidan a otras personas, de tal manera que si son elegibles para el beneficio recibirán un importe mínimo a la tasa de 500 euros por semana o 300 euros por semana para beneficios parentales extendidos. Beneficios para personas con discapacidad. Se beneficia un pago único, libre de impuestos y no declarables, de hasta 600 euros para ayudar a canadienses con discapacidad, de tal manera que se reparta con estas indicaciones: titular de un certificado válido de crédito por discapacidad, discapacidad de plan de pensión de Canadá, apoyo para discapacitados proporcionado por Veteran Affairs Canadá, pensión por discapacidad de plan de pensiones. Las personas con discapacidad elegibles para el apoyo recibirán 600 euros en pagos especiales. Mi nombre es Karina Ábalos y les voy a hablar acerca de los sectores productivos de Canadá. Como una breve introducción les comento que la economía de Canadá como sociedad es rica, con una industria de alta tecnología y con una economía con un PIB superior al billón de dólares. Canadá se parece al sistema económico del mercado de los Estados Unidos y a su patrón de producción y construcción. También comentarles que gracias a un tratado de libre comercio firmado en 1989, ha producido un enorme incremento en el comercio y una mayor integración económica con los Estados Unidos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del marco teórico. La economía de Canadá es la 10ª más grande del mundo, con un PIB de
1.741.340 millones de dólares, detrás de Italia y Brasil. Pero si comparamos a Canadá con el resto de los países de América del Norte, es más pequeña que Estados Unidos, pero mayor a México. En el año 2016 ocupó el sexto lugar de índice de libertad económica, por lo que la hace uno de los países más progresistas y abiertos para los negocios. Como segundo tema tenemos la coyuntura económica de Canadá. Respecto a la relación de deuda, se ha estimado que un 87.5% del PIB en el 2019, bajando respecto al año 2018, que fue del 89.79%, y se espera que continúe disminuyendo durante este periodo del 2020. También comentar que la economía de Canadá ha sido reforzada por la recuperación de los precios petroleros, como también el regreso de la estabilidad del mercado inmobiliario. Sin embargo, las fluctuaciones de los precios de materias primas, los temores ante un Brexit duro, las constantes disputas entre China y Estados Unidos siguen representando amenazas potenciales para el país. 3. Principales sectores económicos. En primer lugar tenemos al sector agrícola, que representa al 1.7% del PIB de Canadá y que a su vez emplea al 1% de la población. También tenemos el sector industrial, que aporta el 24.8% del PIB y emplea el 19.4% de la fuerza laboral. Esta a su vez tiene 6 sectores de industria primaria, como son la energía renovable, lo forestal, hidrógeno, células de combustible, etc. Y como tercer sector tenemos al de servicios, que domina la economía canadiense y en el año 2018 representó al 66.7% del PIB del país. Esta emplea al más del 79% de la población activa relacionado con negocios. Los sectores de educación y salud son fundamentales para la economía del país. Como cuarto tema tenemos las exportaciones e importaciones de Canadá. En lo que es exportaciones, Canadá es el 13º mayor exportador del mundo. Su principal socio es Estados Unidos. Entre las principales exportaciones tenemos los vehículos minerales, ordenadores, metales preciosos, maderas, maquinaria, plásticos, aviones, naves espaciales, farmacéuticos y aluminio. Y lo que son importaciones, tenemos a los vehículos, ordenadores, maquinaria eléctrica, combustible, plásticos, metales preciosos, artículos de acero, muebles e iluminación. Mayormente, si nos percatamos, tenemos a los automóviles, piezas, repuestos, computadoras, petróleo, medicamentos y computadoras, ¿no? Que ocupan los más altos rangos dentro de la tabla de las importaciones de Canadá. Y lo que son importaciones, tenemos a los vehículos, ordenadores, maquinaria eléctrica, combustible, plásticos, metales preciosos, artículos de acero, muebles e iluminación. Mayormente, si nos percatamos, tenemos a los automóviles, piezas, repuestos, computadoras, petróleo, medicamentos y computadoras, ¿no? Que ocupan los más altos rangos dentro de la tabla de las importaciones de Canadá. Conclusiones. La economía de Canadá es rica, pues su PBI supera el $1 billón. Respecto al desempleo, Canadá tiene una de las tasas relativamente bajas y se ha mantenido así durante los últimos 30 años, ¿no? Con un promedio del 8.5%. También podemos concluir que las exportaciones de Canadá son mayormente por los recursos naturales que este brinda. Bueno, y también comentar acerca del TLC que se firmó en 1989. Esto ha hecho que
el movimiento del mercado, la producción, el sistema económico sea muy similar al de Estados Unidos, pues Estados Unidos es uno de sus principales socios dentro de las exportaciones y es por ello que manejan una economía parecida, ¿no? Lo que sí, Estados Unidos supera el PBI a Canadá, pero este también es mayor a México. Bueno, eso es todo en lo que respecta a los sectores productivos de Canadá. Gracias. Mi nombre es Gisela Guamán y les voy a hablar sobre el sector externo de Canadá. Como ustedes saben, las decisiones que toma Canadá o cualquier país sobre los ingresos, inversión, consumos, genera flujos de entrada y salida de dinero, así como de divisas. En Canadá, el sector externo incluye todas las actividades que en el ámbito internacional realiza para un intercambio productivo, ya sea comercial, financiero, y entre ellos, para poder medir, tenemos la balanza comercial, que no es otra cosa que la diferencia de las exportaciones menos las importaciones. Se sabe que en el año 2019 Canadá tuvo un crecimiento de 4,59% respecto al año anterior, y las ventas al exterior representan el 25,74% de su PIB, por lo que Canadá se encuentra en el puesto 76 de 191 países en el ranking de exportaciones respecto a su PIB. A pesar que tuvo un crecimiento en el año 2019, Canadá sufrió un déficit con más de 39 mil millones de dólares, porque compró más que vendió en el año 2019. La economía de Canadá en estos últimos años no le ha ido muy bien, que digamos, y como se muestra en el gráfico, según el pronóstico que ellos hicieron, tenía que tener un crecimiento, pero no fue así. Tuvo un déficit porque tiene los signos negativos hacia izquierda y las líneas azules muestran los datos actuales. A pesar de que Canadá está orientada principalmente a la exportación. Entre las importaciones de Canadá, según el Comercio Internacional y Mercados, se sabe que es uno de los principales países importadores de bienes y servicios a nivel mundial. Y la mayor parte del crecimiento de la población de Canadá es a consecuencia de la inmigración, y por eso hace que sean complacidos. Por eso es uno de los principales países importadores de bienes y servicios. Entre los principales países que Canadá importa tenemos a Estados Unidos, a China y a México. Los principales productos de importación que hace Canadá son las partes automovilísticas y los automóviles que proporciona el país de Estados Unidos, además de equipos informáticos que para Canadá son componente clave para la maquinaria de transporte. Importan mucho equipo informático ya que es un país muy automatizado e informatizado, y para ellos el sector clave que sostiene la economía es importar equipos informáticos. Las exportaciones de Canadá han dependido mucho a lo largo del tiempo o en los años. Ha exportado muchos productos manufacturados y procesados, ya que de ellos obtienen mayores ingresos. A los países que Canadá ha vendido o mayormente ha vendido son a los países de Estados Unidos, China,
Reino Unido. Entre los principales productos tenemos los automóviles también, que Canadá se encuentra en uno de los 4 mayores exportadores de vehículos, detrás de Alemania, Japón y Estados Unidos, y es el 9º mayor fabricador de automóviles del mundo, por lo que cuenta con una enorme ventaja a la hora de alcanzar varios mercados de su exportación vehicular. También exporta minerales como el oro, platino, diamantes, carbón, uranio. También tenemos los metales primarios como el cobre, el níquel, el zinc, el hierro y el plomo. Además, se sabe que exporta Canadá alrededor del 90% de sus productos minerales. Prácticamente casi todos los exporta. También exporta madera. La madera blanda representa el 20% del total de las exportaciones de Canadá. Además, se sabe que sus productos forestales tienen un ingreso de 17 mil millones de dólares. Y los principales países que importan de Canadá son Estados Unidos, China, Japón, pero importa la leña canadiense. Los tratados de libre comercio son mayormente o ayudan al desarrollo del país, promoviendo el desarrollo sostenible, las inversiones, brindan nuevas oportunidades. En el siguiente cuadro hay países donde Canadá ha sido partícipe de tratados de libre comercio de diferentes países, en el cual algunos están vigentes y algunos están en negociación, como tenemos República Dominicana, Singapur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Tenemos algunos datos extras en el cual Canadá no ha sido ajeno de este año, porque se sabe que cuentan con una gran industria farmacéutica que en esta última época se ha potenciado gracias a los equipos y centros de investigación para el COVID-19. Algo inusual que se ve, o que acá no se ve, mejor dicho, es la venta de licores, que en estos tiempos no se han parado o se han cerrado por el tema de la pandemia. Pero en Canadá, en las provincias mayormente productoras de vino, como es Ontario y British Columbia, cuenta con 482 y 369 viñedos respectivamente. Y a pesar de que los ingresos de otros mercados, de otros bienes han ido en disminución, esta venta de licores o venta de vino no han bajado para nada, y tampoco en esta época de pandemia nunca se cerraron, por el tema de que los dueños de estos lugares donde se proporciona la venta de licores y vinos es el Estado regional de Canadá, así generando más de 9,000 empleos directos y de 37,000 indirectos, ya que se hace que sea un factor importante para la economía, a pesar de que algunos negocios fueron afectados por el COVID. Las ventas han ido incrementando, a lo contrario, a través de Internet considerablemente en Canadá. Hola, mi nombre es Alexander González y para continuar con el tema de Canadá, veremos como último capítulo, el quinto, el sistema monetario e inflacionario. Primero, una breve introducción. Recordemos que Canadá es una economía capitalista proyectada siempre al comercio exterior. Tiene una gran cantidad de exportaciones e importaciones. Es la 10ª exportadora del mundo. Para ello, necesita proteger su moneda nacional frente a la volatilidad de los tipos de cambio del mundo. Como sabemos, toda moneda está siempre predispuesta a perder su valor.
Además, necesitan un sistema monetario nacional e internacional capaz de efectuar los arreglos institucionales para esta labor. ¿Cuál es esa institución? En el caso de Canadá, será el Banco de Canadá, el Bank of Canada. Para entender mejor su funcionamiento, es necesario averiguar cuáles son sus áreas de gestión. Por ejemplo, como primera área de gestión tenemos la política monetaria, ya que influye en la oferta de la moneda que circula en la economía. Esto tiene que ver directamente con la inflación. Recordemos que a una mayor cantidad de oferta monetaria, una mayor inflación. Segundo punto, tenemos el sistema financiero. El Banco de Canadá promueve sistemas financieros seguros, sólidos y eficientes, como lo ha venido haciendo desde hace los últimos 30 años. Tercer punto, la moneda, la creación de la moneda, ya que diseña, emite y distribuye también los billetes bancarios de Canadá, monedas y billetes canadienses. Último punto, la gestión de fondos. Como todo banco nacional, es el agente fiscal del gobierno, en este caso de Canadá, administrando sus programas de deuda pública y reserva de divisas en el exterior. Ahora conoceremos los billetes y monedas de Canadá. Recordemos que tenemos monedas de 5, 10 y 25 centavos. Luego pasamos a la denominación de 1 y 2 dólares. En ella siempre veremos el rostro de la reina Elizabeth II, monarca de Canadá. La denominación de billete va a partir de los 5 dólares, 10, 20, 50 y 100. Sin embargo, Canadá también tuvo una época emitiendo billetes de $1000, pero fueron sacados del mercado, ya que en su mayoría fueron usados por narcotraficantes y no le dieron el uso que Canadá había pensado. Estos billetes fueron sacados del mercado a partir del año 2000. Actualmente se encuentran en el mercado unos 700,000 de estos billetes, los cuales están siendo cambiados por los bancos gradualmente por sus equivalentes actuales. Siguiente punto, el comportamiento inflacionario de Canadá. Canadá tiene la fortuna de mantener una inflación por debajo del 3% en los últimos 8 años. Eso habla muy bien de su política monetaria. Vemos que el máximo pico fue el 2018 con 2.30% nada más. Incluso hay años que ni siquiera llega al 1%. Lo vemos en el 2013 y en el 2020, en lo que va de 2020. Veremos cómo termina tras los efectos de la pandemia. Como tercer punto veremos los principales impuestos canadienses. Resolvamos algunas preguntas. ¿Quiénes pagan los impuestos? Lo van a pagar todos los residentes canadienses. Se considera residente canadiense aquel que tenga 183 o más días viviendo en suelo canadiense. Ahora, ¿por qué son importantes estos impuestos? Recordemos que los impuestos sirven para determinar los sobrecargos y también las ayudas sociales. ¿Qué son los sobrecargos? Al final de la declaración se verá si el contribuyente pagó de más o le faltó pagar para completar estos impuestos. Pero también se pueden considerar algunas ayudas sociales. Tercer punto, ¿cómo funciona? Como en todos los países, los impuestos se graban a partir de una base imponible. Esta base imponible resulta de sumar los ingresos y restarle algunos egresos, que ya lo veremos en los siguientes puntos. Finalmente, ¿cuál es la estructura fiscal canadiense? Vamos a ver que en todos los impuestos, en los tres principales impuestos que vamos a estudiar, la base o la estructura fiscal canadiense se basa en dos impuestos, uno federal y uno provincial. Es decir, que se van a gravar dos tasas por cada producto o actividad, una federal y una provincial. Ok, entonces, ¿cuáles son los principales impuestos que vamos a trabajar? Evidentemente, todo país tiene muchos impuestos. Impuestos a los bienes y servicios, impuestos a la renta, a la riqueza, impuestos vehiculares. Canadá, por ejemplo, maneja impuestos a la gasolina. Pero en esta ocasión vamos a trabajar solamente con tres. Bien, el impuesto de bienes y servicios, o GST, Goods and Service Tax, equivalente al 5% en toda la federación. Este es un impuesto federal, significa que va a ser del 5% en todo Canadá. Siguiente, tenemos el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el impuesto hacia el trabajo o hacia la ganancia. El impuesto sobre la renta corporativa también. Recordemos que el impuesto a la renta, al igual que en Perú, se da a las personas, pero también a las empresas. Siguiendo con los impuestos, veremos el HST o el impuesto armonizado. Ahora, ¿qué es esto? Recordemos que Canadá, como habíamos dicho antes, va a gravar dos impuestos siempre, uno federal y uno provincial.
El HST no es más sino que la suma de un GST federal, que como vimos anteriormente del 5%, más un PST provincial. En este caso, el HST, la fórmula sería GST federal 5% y el PST varía entre 0 a un 10% según la provincia. Para entenderlo mejor, podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, si decidimos comprar un televisor valorizado en $1,000 antes de impuestos, será distinto comprarlo, por ejemplo, en la provincia de Ontario, donde el HST final es del 13%, que en Alberta, donde el HST final es solamente del 5%, ya que Alberta no graba un PST provincial, o en todo caso el PST de Alberta es 0%. Bien, ahora veremos cuáles son los impuestos a la renta personales. Veremos primero el Personal Income Tax. Como decíamos, primero vamos a grabar la tasa federal. En este caso, vemos una tasa del 15% sobre los primeros $48,535 percibidos. Si tenemos percepciones mayores anuales a este monto, se ve un segundo tramo del 21% hasta los $97,069. Es un impuesto progresivo, similar al impuesto a la renta peruano. En este caso, en Canadá, el impuesto federal a la renta personal tiene 5 niveles, llegando hasta los 33% de la renta anual. Como todo impuesto, ahora falta gravar el impuesto a la renta personal, pero provincial. Canadá tiene 13 provincias, pero para este ejemplo solamente estamos viendo 3 de ellas, Quebec, Ontario y Manitoba. Por ejemplo, en Quebec vemos que el 15% será deducido sobre los primeros $43,790. El segundo tramo va del 20% sobre los siguientes $43,785. Por otro lado, Ontario graba solamente el 5.05% sobre los primeros $44,740. Como vemos, todas las provincias manejan diferentes impuestos a la renta personal. Estos serán sumados a la tasa estandarizada federal, como ocurrió con el HST. Sin embargo, el impuesto a la renta no es la única deducción que tiene Canadá hacia los trabajadores asalariados. Recordemos que todos los países necesitan contribuciones sociales. Bien, por ejemplo, tenemos el Canadian Pension Plan del 2.898%. Es un plan de pensiones para el retiro, para jubilados. Luego tenemos el Employer Insurance del 0.856%, que vendría a ser como el seguro de salud. Bien, es un seguro para el empleador. Como ejemplo, tenemos aquí el impuesto a la renta personal en la provincia de Manitoba para un trabajador que tiene ingresos anuales a $60,000. Recordemos que al pasar el límite del primer tramo, a ese trabajador habrá que hacerle 2 impuestos sobre la renta. Tenemos la deducción de impuestos federales con un primer tramo sobre los primeros $48,535. El primer tramo es del 15% y el segundo tramo será del 21% sobre lo restante. La deducción provincial también tiene 2 tramos, un 10.8%, ya que la provincia de Manitoba maneja esas tarifas, y luego un segundo tramo del 12.75%. En la tabla estamos agregando además la deducción del CPP para la jubilación y la deducción de EI para el empleador, para el seguro del empleador. Finalmente veremos cuál es el saldo final mediante ese gráfico. Vemos que las deducciones totales son de un 31.565%. Entonces, solamente recibió un 68.435% de los ingresos anuales. Aparentemente, Canadá tiene unos impuestos bastante elevados, pero esto está directamente relacionado con la calidad de vida de este país. Siguiendo con el tema, tenemos el impuesto a la renta corporativa, tercer y último impuesto que vamos a evaluar. Recordemos, como siempre, una tasa federal y una tasa provincial. La tasa federal está estandarizada y es plana. El 9% de retención para la pequeña y mediana empresa y el 15% para el resto de empresas. Igualmente, la tasa provincial maneja el 0% para las pymes hasta un 8.65% dependiendo de la provincia, ya que las 13 provincias no manejan las mismas tasas, son variables. Y para el resto de empresas, las que no sean pymes,
trabajan del 10% hasta un 16% de retención. Tenemos acá una tabla con las alícuotas provinciales totales. Vemos que se maneja un tipo bajo y un tipo alto. Recordemos que el tipo bajo será para las pymes y el tipo alto será para el resto de empresas. Para finalizar, tenemos por aquí un ejemplo de la deducción de impuestos a la renta corporativa. Analizaremos una empresa no pyme, entonces tendrá impuestos altos, en la provincia de Quebec, con un ingreso neto financiero de $2.300.000 canadienses. Según la tabla, el impuesto federal a una no pyme es del 15% y el impuesto provincial en Quebec a una no pyme es del 11.90%. El total de deducciones será del 26.90%. Y como vemos en la última gráfica, el 15% es la gravación federal y el 11.90% la gravación provincial de la provincia de Quebec, siempre sobre una empresa no pyme. Finalmente, la empresa solamente percibe el saldo neto del 73.10%. Con esto hemos terminado el quinto y último capítulo sobre el país de Canadá y su sistema económico. Espero que les haya sido de agrado.